siempre he sido como un poco inquieto y bueno, de ahí decidí también ponerme detrás de cámaras y contar mis propias historias que me parecía que eran oportunas, ¿no? Todos los directores deberían saber un poco más de actuación y saber un poco cuál es ese clic que debes tocar en ese actor para poder lograr una emoción determinada. Para mí era muy importante contar algo que me motivara, porque el hecho de hacer cine es importante que cuando decides qué es lo que vas a contar, que sea algo que de verdad creas que merece la pena contar. Cuando se estrenó la película decía, pero aquí en Venezuela no hay homofobia. Y yo, sí hay homofobia. Lo que pasa es que no sale en las noticias, no sale nada de esto, pero hay crímenes por homofobia, y hay discriminación por homofobia, pero eso no es noticia. Este programa es presentado por Inerx, Increases Hair Growth. Open Insurances. Hola, qué gusto saludarles de nuevo. Seguimos en Madrid, en el Westin Palace, en sus maravillosas instalaciones. Y nuevamente, como he dicho, en todas las entregas desde Madrid, estoy muy contenta de reencontrarme con muchos amigos, gente que uno admira, que ha hecho carrera importantísima, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, que son realizadores, creadores, creativos, soñadores. Al fin y al cabo, son historias para compartir y que nos regalen su tiempo en esta ciudad tan movida. Para mí es un placer y nuevamente lo voy a agradecer siempre. Es director, es actor, fue modelo. Su cara sin duda fue muy conocida desde muy pequeño porque el carisma le brota, pero ha sabido también con el tiempo explorar todas las áreas de la creatividad. Está con nosotros hoy Miguel Ferrari. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, Gracias mi vida. por venir. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. No, al revés, a ti por venir. Mira, Miguel, de verdad no había comercial de televisión en Venezuela en donde no estuviera tu cara, por tu carisma, por tu capacidad de interpretación, obviamente, por tu histrionismo, por esa cercanía, por esa calidez que tienes, porque sin duda lo eres. Cuéntame, ¿cómo empezó toda esta historia en el mundo de la televisión, en el mundo de las artes? Bueno, la verdad es que yo tenía mis inquietudes como actor desde niño y comencé a hacer teatro, luego en la Escuela de Arte Dramático allí en Caracas. Fue toda una revelación para mí, que decidí que eso era lo que quería hacer y comencé a hacer teatro y paralelamente a mi trabajo en el teatro pues surgieron los castings para hacer publicidad, hice muchísima publicidad y a partir de allí pues el salto a la televisión, a las telenovelas y bueno, siempre he sido como un poco inquieto y bueno, de ahí decidí también ponerme detrás de cámaras y contar mis propias historias que me parecía que eran oportunas, ¿no? Fíjate, dices algo interesante, dices, entonces el teatro me capturó, es ahí donde encontré que ese era mi camino a recorrer. Pero también es verdad, y no sé si aplique para ti, que muchas de las historias que he recogido de actores, amigos, colegas tuyos, es que eso de ser actor en casa no estaba bien visto. ¿Cuál fue tu historia? ¿Tu familia, tus padres? Bueno, es que la verdad, al ser hijo de inmigrantes italianos, pues sabes que la vida de un inmigrante es complicada pues, y lo que quieren es para sus hijos pues un mundo mejor, un mundo con estabilidad y el mundo de un actor no es muy estable, que se diga. Así que, pues sí, tuve que enfrentarme un poco a mi familia porque eso era lo que quería hacer. Y finalmente, pues ellos lo entendieron y yo también como que me empeñé en que mi trabajo, mi profesión, fuera lo suficientemente estable como para poder vivir de ella y afortunadamente hasta el sol de hoy he podido hacerlo, ¿no? ¿Cómo hiciste justamente para garantizar
no solamente la estabilidad de tu trabajo, sino también para garantizar que esta persona que había decidido contar historias a través de sí mismo o luego primero dando la cara, después detrás de cámara y ambas, nutrir a esa persona, porque sin duda un creador tiene doble trabajo, crear y nutrirse a sí mismo. Sí, yo creo que ahí está la clave de todo. Yo creo que no conformarse nunca, siempre pensar que las cosas pueden mejorarse. Y eso se logra con mucha formación, con mucho leer, con mucho estudiar. Y yo creo que todo ese compendio de cosas y de trabajo, de formación y trabajo de prepararme me sirvió mucho cuando me coloqué detrás de cámara, porque un director debe saber de todo, ¿no? Tiene que tener como un espectro amplio, saber de todo, de arte, de pintura, incluso de artes plásticas, y de un montón de cosas para poder plasmar y tener un estilo, una estética a la hora de contar una historia, ¿no? Fíjate que escuchaba a Héctor Palma el otro día que lo entrevistaba en la Ciudad de México y decía, obviamente no se puede ser, y lo decía también Uno Gómez, coincidían ambos, ¿no? Director, tú para dirigir tienes que también actuar, o sea, saber actuar de alguna forma. O sea, la pretensión de ser director no tiene que estar claro que lo pretende a saber actuar, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Porque yo creo que lo fundamental al final y el espectador, que es a quien va dirigido, pues la historia que tú vas a contar, las historias se cuentan al final a través de los actores, ¿no? Entonces creo que es lo más importante y poder manejar el lenguaje que utiliza un actor, porque utiliza unas herramientas bastante abstractas como son las emociones, el hecho de uno saber cómo son los mecanismos que utiliza un actor para llegar a esas emociones, pues te dan como cierta ventaja. Por eso yo digo que todos los directores deberían saber un poco más de actuación y saber un poco cuál es ese clic que debes tocar en ese actor para poder lograr una emoción determinada. ¿Cómo es Miguel Ferrari como director? ¿Es ese que se siente en el set y que uno dice, si no te conoce, ese es el director? ¿O más bien consideras que es una familia, que es una casa, que es un hogar que tiene que estar en armonía y haces cercano todo el tiempo con todo tu equipo? Con todo el equipo, creo que es la base de todo. Además, para mí es muy importante el respeto y el respeto a todos y cada una de las personas que forman parte de un equipo. Y sobre todo, me gusta mucho que se haya tranquilidad y que no se levante la voz y que las cosas se pidan por favor, gracias, que no se pierdan nunca los buenos modales. Para mí es muy importante que no haya tensión dentro del set y por eso es muy importante la figura del asistente de dirección, porque es como que el que baja siempre y mantiene la cordialidad y la armonía dentro de un set. Por eso es muy importante esa figura para mí y es lo primero que yo le digo a mi asistente de dirección. Aquí nadie grita, aquí nadie ordena, aquí todo se pide por favor y se dan las gracias, ¿no? Porque eso genera un buen ambiente de trabajo y si estamos trabajando y todos son profesionales, pues cada uno sabe exactamente lo que debe hacer y las cosas tienen que pedirse bien y de una forma cordial. Y por supuesto, ese ambiente de tranquilidad también le proporciona al actor como esa atmósfera propicia para abstraerse y para poder fluir en determinadas Sí, no se escenas. queda solo en la forma, ¿no? Realmente va a un Exacto, fondo que es ese, que es el objetivo exactamente. final, ¿no? Sí. ¿Cuál fue aquella primera obra, digo obra porque, bueno, siento que cada cosa que uno hace con amor pues, tiene que ser una obra de arte. Esa primera que dirigiste, ¿cuál fue? Profesionalmente, oficialmente como director Miguel Ferrari. Bueno, Azul y no tan rosa es mi ópera prima, es la que yo considero, pues obviamente, como el gran reto, ¿no?
era a lo que yo quería llegar, y fue muchos años de trabajo y de prepararme, ¿no? para ello. Y por supuesto, para mí era muy importante contar algo que me motivara, porque el hecho de hacer cine, es importante que cuando decides qué es lo que vas a contar, que sea algo que de verdad creas que merece la pena contar, porque tienes que estar consciente que vas a pasar muchos años con ese proyecto, así que tiene que ser algo que de verdad, en el que creas mucho, ¿no? Porque si no puede hacerse muy cuesta arriba ese trabajo. Así que para mí fue fascinante todo lo que fue el proceso del rodaje de la ¿Y dónde película. nace la historia de Azul y no tan rosa? Pues nace precisamente aquí. Yo tengo muchos años viviendo aquí en Madrid. Yo vine a estudiar dirección de cine acá, en la escuela de cine de acá, y en esa época también se estaba debatiendo la ley del matrimonio igualitario aquí en España, y me llamó mucho la atención, en una sociedad que se supone que era muy avanzada en su pensamiento y en su forma de ver la vida. Me llamó mucho la atención como una parte muy reaccionaria de la población salió y se manifestó en contra de lo que era el matrimonio igualitario, y sobre todo porque se estaba debatiendo si una pareja de homosexuales podía adoptar o no un niño, ¿no? Si podían ejercer de padres, o sea, que un niño pudiera tener dos madres o que pudiera tener dos padres, ¿no? Se debatió mucho en ello, yo reflexioné mucho sobre ese tema y me di cuenta que hacía falta hablar sobre eso, y quise, claro, quise plantear que mi película hablara sobre la paternidad homosexual, pero una paternidad no que adoptas un niño, sino que tienes un hijo de forma natural, ¿no? ¿Y qué vas a hacer en este caso? O sea, entonces ese niño se lo vas a quitar a ese padre por ser homosexual, ¿no? O sea, esa era mi intención con Azul y no tan rosa, y esa fue la historia que quise contar con ella, ¿no? Y llegar a la conclusión de que un niño lo que necesita dentro de un entorno familiar es crecer con amor y con valores de respeto, amor al trabajo, al esfuerzo y a un montón de cosas, ¿no? Y eso definitivamente no es necesario el tema de la orientación sexual, sino de impartir ciertos valores para la vida. A mí me encantó tu película, yo lloré mucho, pero bueno, a nivel sentimental, las actuaciones son geniales. Cuando pensaste que el casting, porque la historia, pero luego está esa gente que tú visualizas como director, que te parece que puede llevar a cabo el personaje con de la mejor manera, ¿no? De la manera más cercana. Luego vinieron todas las premiaciones, obviamente, pero el casting de Azul y no tan rosa. El casting fue muy interesante porque yo, para el protagonista, vi a muchos actores, y yo la verdad que quería como un actor que se alejara un poco del cliché que tenía la gente, o el estereotipo que tiene la gente de lo que es un chico que le gusta a otro chico, pues. Quería un poco alejarme de ello y quería mostrarlo como una persona supernatural, una persona fuera de los estereotipos, ¿no? Hijo de una familia estructurada, ¿no? Y bueno, cuando llegó Guillermo, me di cuenta que él era el personaje, porque además que necesitaba un actor joven que se creyera que pudiera tener un hijo pues de 17 años, ¿no?
y él me lo dio, porque para mí el conflicto que había entre padre e hijo en esta historia no era generacional, sino era de otra cosa, ¿no? Era otro tipo de conflictos. Y bueno, afortunadamente llegué a Guillermo y yo creo que fue la mejor elección. Sí, excelente. Además que definitivamente la carrera de Guillermo García tiene un antes y un después de la película. Sí, definitivamente. Evidentemente, es un gran actor. Después está Hilda Abrahams dentro de Sí. del casting también. ¿Por qué Sí. Hilda? Bueno, yo con Hilda había trabajado en alguna telenovela y me gustaba mucho cuando yo la veía en el set trabajando, ¿no? Me parece que es una mujer súper inteligente y muy trabajadora. Y yo la veía y yo decía, yo quiero construir un personaje a ella de una mujer trans, ¿no? Por supuesto, cuando yo hice esto hace más de 10 años, Wow. Quizás en ese momento para mí era muy importante que una actriz interpretara esto, porque yo lo que necesitaba era una actriz. Quizás hoy en día no hubiera sido políticamente correcto elegir a una actriz, sino a una actriz trans, porque obviamente hay que dar oportunidad a todas estas personas que han sido marginadas, ¿no? Pero en aquel momento, y tomando en cuenta el trabajo, por ejemplo, que hizo Felicity Huffman en Transamérica, que me pareció increíble, formidable, ¿no? Un trabajo maravilloso, pues me pareció bien que lo hiciera Hilda. Hilda, además, cuando se lo propuse, me dijo, toda la vida he soñado con hacer un personaje de trans. Entonces, fue fantástico de verdad también tenerla a ella, ¿no? Como anillo al dedo, ¿no? Le Sí, quedó el personaje. sí. Después vinieron las premiaciones. ¿Cómo las recibiste? Cuéntame de ese momento que me imagino que, como dices tú, el contar historias y que sean y tus iguales, ¿no? De alguna manera lo reconozcan. Bueno, a ese nivel me imagino que está lleno de satisfacción y de compromiso al mismo tiempo. Sí, sí, absolutamente. La verdad es que fue, obviamente fue sorprendente, ¿no? Pero yo sabía que la película iba a funcionar y que iba a alcanzar el objetivo que yo quería, que era un poco empatizar con los espectadores, que los espectadores sintieran identificación con unos personajes que en primera instancia pueden parecer muy extraños, pero que al final y a lo largo de la película y de la historia al final terminarán todo el mundo empatizando con ellos y sintiendo cierta identificación con algunas de las cosas que le pasaban a estos personajes. Y yo creo que esa es como la base de todo, porque esto también a nivel de premiación un poco es eso, ¿no? Cuando alcanzas ese objetivo de conectar con los espectadores, los premios como que vienen por añadidura, ¿no? Exactamente. Y claro, al final el colocón fue el premio Goya, Claro. pero claro, venía de algo, de un recorrido impresionante por festivales y de estar 10 meses en cartelera en el cine en Venezuela, una de las películas más taquilleras de la historia del cine venezolano. Y eso pues fue como un gran impulso porque en los premios Goya llegó a la película con cierta expectación ante los académicos de acá. Y la verdad conectó muy bien con los académicos y fue súper agradable el hecho de poder quedar nominado solamente, ¿no? Por supuesto. Porque es prácticamente una hazaña, sobre todo en la categoría de mejor película iberoamericana, porque imagínate todos los países iberoamericanos enviando su mejor película
Entonces ya era como competir con grandes películas, ¿no? Y ya para mí era un premio estar nominado, pero luego con, con el premio. Claro, con el primer Wow, lugar, ¿no? fue como... Que- Fue súper emocionante. En el 2024 se cumplen 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Y justo han pasado 10 años de esa historia que cuentas, que fue empática, que todos recordamos. Evidentemente, las etiquetas obviamente no nos definen, ¿sí? Pero hay pesos que uno carga en la vida que a veces hay con los que sientes que hay que lidiar. Por ejemplo, para ese momento, un director venezolano, porque al fin y al cabo es un director venezolano. Claro. Ver la historia, ver cómo de repente no han sido muchos los directores venezolanos que han logrado lo que Miguel Fernández logró. Tú eres Venezuela, de alguna forma. ¿Qué se siente? Saber que sí se puede, con todo y etiquetas que lamentablemente en el mundo ya nos empezaban a ver, porque hace 10 años pues sabemos cómo estaba el país. Pero eres el director venezolano ganándose el premio Goya. Sí, sí. Bueno, lamentablemente no ha habido otro premio Goya para Venezuela en más de 30 ediciones que tiene. Ha sido el único, ¿no? Que hemos ganado y ojalá pudiéramos repetir esa hazaña porque hay mucho talento en Venezuela, porque hay muchos directores con unas historias maravillosas que contar, ¿no? Así que, pero es complicado porque eso, más allá, hay muchas etiquetas, hay muchas cosas que tenemos como que deslastrarnos un poco para poder decir aquí estamos y nosotros también podemos crear y hacer cosas. Y yo creo que lo que dijiste, que en Venezuela cuando lanzó Luna tan Rosa estuvo en cartelera tanto tiempo, también habló, o sea, fue un hito para mostrar otro tipo de contenido. Sí. Y es verdad, en un cine venezolano que para nadie secreto, al principio, en los años 80 se centraba en el tema de la criminalidad, de la marginalidad y una que otro humor un poco tipo nosotros, pero eso era la verdad, lo que consumíamos, ¿no? Cuando estábamos haciendo la promoción de la película, antes de estrenarla en el año 2012, recuerdo que era incluso, había como cierto prejuicio, cierto tabú, hablar sobre homosexualidad en los diferentes programas de radio, de televisión a los que yo asistía. Era como que había mucha, a mí me impresionó mucho porque yo llevaba muchos años ya viviendo aquí en España y me impresionó mucho esa resistencia que había sobre el tema. Incluso yo recuerdo que cuando rodé la película, los productores buscaron patrocinantes y ninguna marca, ningún producto quería asociarse a una historia que tuviera que ver con los homosexuales o con el mundo LGTB. Increíble. Entonces, 10 años atrás, estás hablando de hace nada. Estoy hablando del año, se estrenó en el 2012, pero nosotros la rodamos en el 2011, 2010, pero en esa época, que no es tampoco hace tanto. Por eso te digo. Ninguna marca quiso, no se pudo lograr que ninguna marca, pues ninguno quería, cuando sabían de qué trataba la historia, ninguno quiso. ¿Cómo financiaste la película, Miguel? Bueno, fue un trabajo largo, afortunadamente el Instituto de Cine de Venezuela financió la película por la ley de cine y con eso y con algunas otras ayudas como la de Ibermedia y todo esto pues, se pudo hacer la película, pero a nivel de promoción tuviste esa resistencia, claro. Sí, lo que te quiero decir con esto es que, wow, gracias a Dios, con la película se rompió un poquito toda esa cosa que circundaba al tema de LGTB en Venezuela en ese momento. Es una historia espectacularmente contada. Claro. Porque como dices tú, aparte de la historia como tal, desmonta una cantidad de estereotipos, de clichés, te toca el corazón. Porque al final el amor es lo que salva al mundo, ¿no? En todos los escenarios.
pero totalmente. Aunque suele un poquito como naif, ¿no? Como inocente, pero es la verdad. Es que yo, de verdad, es un poco, muchas personas dicen, ¿cómo es eso del orgullo? La Semana del Orgullo, el Día del Orgullo, el LGTB, el orgullo gay. ¿Y por qué se celebra eso si no se celebra el orgullo hetero? Y digo, pero es que no se puede comparar, porque todavía existen en el mundo países donde la homosexualidad está penada, incluso con cadena perpetua y pena de muerte, y que exista eso hoy en día es algo preocupante. La homosexualidad no es una enfermedad, pero mucha gente todavía tiene ese tipo de creencias, así que el tema de celebrar el orgullo gay es muy importante y sigue siendo importante para recordar. Hay mucha gente que ha dado su vida por expresar pues cuál es su orientación sexual, y mucha gente que ha tenido que vivir reprimido toda su vida. Pues hay que recordarlo y más por esa gente que todavía sigue luchando por esos derechos. Hay que visibilizar. Absolutamente, de acuerdo contigo. Además, la incitación al odio, crímenes de odio, lo que tú dices que les ha costado la vida, que no han podido soportar la no valoración, la no oportunidad. Entrevisté a Tamara Adrián en Venezuela y justo hablaba de eso, ¿no? Decía, yo lo que quiero es transicionar en paz. Y además esa transición en paz aplica para todo, ¿no? O sea, una mujer súper preparada que, como dice ella, cuando yo hice mi transición en los años 90, no tuve oportunidad ni siquiera de cambiarme formalmente el nombre, ¿no? Hasta tratando de llevar los esquemas como en México, aquí, ella dice, no, tenemos que pasar definitivamente al siglo XXI, porque Venezuela no ha pasado No ha pasado al siglo todavía, XXI. estoy de acuerdo con Adrián. Con Tamara, estoy de acuerdo totalmente, no hemos llegado todavía. Bueno, con decirte que un país como Venezuela, que siempre se ha hablado de esa lucha por la igualdad y por que sea ya uno de los últimos países que no ha aprobado ni siquiera la ley del matrimonio igualitario, nada, que nos hemos quedado en la cola. De esto dice mucho, pues, de lo que falta todavía en Venezuela, un país donde todavía se utiliza la orientación sexual de una persona como arma para descalificar a tu adversario. Es preocupante. Sí, por lo menos un retraso, pero de los peores. Absolutamente. De los ¿no? peores. Entonces, ella también hablábamos una cosa que ella decía además Venezuela es un país absolutamente machista, por supuesto. Sí. Hay el patriarcado, además. Y eso no dista jamás de lo que es una opción de voto. Es decir, el solo hecho de que tú tengas en tu mente, ¿no? Instalado el machismo, y seas un hombre machista, porque las mujeres alimentamos el machismo, así mismo. pues bueno, es imposible pensar además en una mujer transgénero, ¿entiendes? O sea, No, pero imagínate nada más esto como presidenta de la República. No, imagínate, o sea, si ya es para un homosexual es complicado, para una mujer homosexual, o sea, lesbiana, es más complicado todavía, porque está peor visto y ha sido menos visibilizado, y para una persona trans, pues imagínate más todavía, o sea, es en esa escala, ¿no? O sea, Pero yo creo que así tu película es parte de la historia latinoamericana, de los avances que se haga sin duda, porque es un tema además universal. Pero digamos, la gran lucha está en nuestra región, ¿no? Que definitivamente, Así es. evidentemente hay casos excepcionales, pero digamos, el impacto de la región. Yo creo que tiene que ser oro y una joya dentro del entendimiento. Es una película además que siempre va a estar vigente, o sea, sí. Porque dices tú, la falta de amor en el tiempo, los estereotipos, los clichés. Todavía hoy en día la película se proyecta en Venezuela y se hacen cineforos sobre la película, cosa que a mí la verdad que me impresiona mucho y me alegra mucho que sirva un poco como para seguir concientizando, ¿no? a la gente. Nunca fue mi intención. No fue esa para nada, ¿no? Pero sí un poco, pues, hablar un poco de la situación, de la realidad, porque cuando se estrenó la película decía, pero aquí en Venezuela no hay homofobia. Y yo, sí hay homofobia, lo que pasa es que no sale en las noticias, no sale nada de esto, pero hay crímenes
por homofobia, y hay discriminación por homofobia, pero eso no es noticia. Sí, Así sí. que la gente está como un poco ajena al verdadero drama que existe en torno al tema de la orientación Es que sexual es muy y fácil la identidad de género. darse la vuelta, ¿no? Y olvidar a los menos Hacerse favorecidos. Es la muy vista fácil gorda, hacer ¿no? el... Sí, claro. No, eso no es asunto mío. Sí, más asunto mío. O de repente, a mí me hace mucha gracia también que mucha gente dice, no, pero yo tengo amigos gay, ¿no? O sea, es una cosa como... Sí, yo lo digo, hablaba, me acuerdo con quién. Esto, Sí, sí, sí. Yo tengo amigas hetero, es decir, es que mi amiga la hetero, mi amigo el gay, ¿no? Tú sabes, son cosas, nada más uno tiene que escucharse. Dice, ¿es tu amigo o tu amiga? Pero no, nadie está preguntando qué le gusta hacer o de quién Sí. se enamora, ¿no? Eso ¿qué tiene que ver contigo? Claro, exactamente. Yo creo que eh, sí, hay que un poquito como que... yo siempre digo que estaremos bien como mundo, como país, el día que la orientación sexual no sea un problema. No sea un tema. No sea un tema y que a la gente se le vea como un ser humano. Yo creo que cuando lleguemos a eso, porque yo digo que es como una característica, como que si uno es zurdo o es diestro, o tienes los ojos marrones o los tienes verdes. ¿Sabes? Nadie anda preguntando, ¿tú eres zurdo o eres diestro? O sea, como si fuera una cosa importante. ¿O qué ¿no? posiciones haces tú en la cama con tu esposo para los heteros que sí? Eres activo, eres pasivo, o sea, Sí, no, es nada una más ese cosa. tipo de cosas. Y te voy a decir una cosa, la misma comunidad gay, la misma comunidad LGBT, a veces Totalmente. no No ayuda para no nada. ayuda para nada a ese proceso. Hay discriminación dentro Correcto. del mismo colectivo. O sea, ¿no? es complicado, Sí. es muy complicado, pero no imposible, y digo que cada lucha que se da a diario de manera pacífica, con información, Sí, sobre todo. la educación a los hijos, Miguel, que pienso que es muy importante. Le preguntaba eso a Pastor Oviedo de México, me decía, la educación. O sea, porque si tú ves violencia, discriminación en tu casa, tú no puedes, y tus hijos te ven, tú no puedes pretender que no sean igual o peor de los discursos que tú estás instalando en Sí, tu tal casa, cual. ¿no? Yo creo que al final todo es un tema de educación, ¿no? Y de campaña, realmente para que la gente entienda que no es un problema, que son personas como cualquier Es otra increíble. y Mira que no es que una lo tara. tenemos que no es- aclarar, Miguel, que son personas. Imagínate tú. Exactamente. Ya pues nuevamente retomando lo de las películas, en este momento, ¿en qué está, Miguel? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás creando en este momento? Bueno, mira, en los últimos años me he dedicado a escribir para Netflix, series. He formado parte de los equipos de escritores para varias series, La Reina del Sur, por ejemplo, y ahora para este otoño se estrenará una serie que me tuvo ocupado todo el año pasado hasta finales de año, y ahora mismo pues preparando mis próximos proyectos en la fase que es más compleja, que es lo del guión de mi tercera película, y estoy en ello, ¿no? O sea, Qué es maravilla. un proceso complejo y de creatividad y un proceso de neurosis, como digo yo, que pues, el acto de la creación es un poco la neurosis ahí a millón. Qué cosa, ¿verdad, Miguel? Que uno tenga que a veces salir de su país para poder lograr ese objetivo. ¿Cuánto tiempo sin ir a Venezuela? Llevo 4 años, pero la última vez que fui ya tenía mucho tiempo sin ir. Pero fui para estrenar La Noche de las Dos Lunas, mi segunda película, para la promoción, que estuve un mes promocionando hace 4 años y luego no he vuelto. La verdad es que sí, se hace un poco complicado a veces, ¿no? Aunque siempre la tengo en mi pensamiento, en mi corazón. Pero eres ciudadano del mundo, porque al final Así es. son otros tiempos. No, hijo de migrantes, obviamente entiendes perfectamente lo que se Tal siente, cual. pero estás haciendo país fuera del país, que eso es lo más importante. Creo que eres un orgullo del mundo del cine muy importante. Lo bonito que tienes es que no haces alarde de sino que simplemente por sus hechos los conoceréis, ¿no? Así, tal cual. Estás es dejando huella, contando historias en pro del humano, que es lo que dijiste, de la persona,
Qué bonito, de verdad, me encantó entrevistarte. Bueno, María, muchísimas Qué gracias. bello. Me encantó que me entrevistaras y por tu invitación. Muchísimas gracias. Y por tu espera, porque sé que tuviste que esperar un poquito para esta entrevista, pero qué bonito porque me da mucho placer ver historias inspiradoras, venezolanos que de verdad van por el mundo con ética, con disciplina, con constancia. Y ese es el verdadero gentilicio que uno tiene que siempre reconocer, ¿no? que uno tiene. Te quiero a partir de ahora. Muy Yo mucho. también. Gracias. Igual a ustedes los quiero mucho. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana.